Bienvenidos a Sin Límite, mi podcast de vida. Hoy, en nuestro episodio número 4, vamos a estar hablando sobre unos temas bastante interesantes que estoy segura que te van a ayudar en tu vida, y lo importante es que puedas poner en práctica todo lo que vamos a hablar a partir de este momento. Los temas que vamos a desarrollar hoy son cómo integrar nuestra intuición y nuestra lógica para tomar decisiones, cómo superar la duda y la incertidumbre en el camino hacia el propósito. También vamos a estar escudriñando unos temas que enlazan con los temas que te mencioné anteriormente, y esos son: ¿por qué es importante integrar la intuición en la lógica? ¿Cómo integrar la lógica y la intuición en tus beneficios? La duda, hablaremos un poco sobre la duda. También vamos a hablar de estrategias que pueden ayudarte a superar la duda y la incertidumbre en tu vida. Estos son los temas que vamos a estar escudriñando en nuestro episodio número 4. Bienvenido a nuestro 4 episodio de Sin Límite. Mi nombre es Magdalia Agreda y hoy vamos a desarrollar juntos un tema que te va a permitir desarrollar más tu confianza y tu intuición. ¿Quieres aprender más sobre estos temas para desarrollarte como persona? Estás en el lugar indicado, donde te podré dar herramientas para que juntos podamos descubrir más sobre la duda, la intuición, cómo tomar buenas decisiones y sobre todo vamos a aprender un poco más sobre la incertidumbre. ¿Quieres descubrirlo junto conmigo? Entonces quédate aquí para escudriñar estos temas y darnos ese viaje de crecimiento personal y espiritual. Hoy vamos a hablar de estos temas maravillosos que nos van a ayudar mucho a desarrollar más nuestra personalidad y a descubrir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cómo integrar la intuición y la lógica para tomar decisiones informadas? ¿Cómo superar la duda y la incertidumbre en el camino hacia nuestro propósito? Y vamos a empezar escudriñando qué es la lógica y qué es la intuición. Vamos a comenzar por la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la capacidad de percibir y comprender algo sin necesidad de razón o evidencia lógica. Es una forma de conocimiento que se basa en la experiencia, la sensibilidad y la conexión con el entorno. Y la lógica es la capacidad de razonar y analizar una información de manera sistemática y objetiva. Es una forma de pensamiento que se basa en la razón y en la evidencia o en la prueba. Ya hemos descubierto, ¿verdad?, qué es la lógica y qué es la intuición. Es bueno comenzar a diferenciar una de la otra. Vamos a comenzar. ¿Por qué es importante integrar la intuición y la lógica? ¿Qué debemos aprender para nosotros poder integrarla? La intuición y la lógica son dos facultades que pueden complementarse mutuamente. La intuición puede proporcionarnos una sensación o una impresión sobre algo, mientras que la lógica puede ayudarnos a analizar y evaluar una sensación o una impresión. Vean lo importante que es saber lo que es una, lo que es la otra y saber cómo vamos nosotros a integrarlas. ¿Cómo integrar la intuición y la lógica? Hablemos de algunas estrategias para integrar la intuición y la lógica. Vamos a ver cuáles son esas estrategias que vamos a estar estudiando el día de hoy o aprendiendo para nosotros ponerlas en práctica en nuestra vida. Debemos comenzar prestando atención a nuestras sensaciones y a nuestras emociones. La intuición a menudo se manifiesta a través de las sensaciones y las emociones. Entonces tenemos que aprender a prestar atención
a cómo te sientes en relación con la situación o una decisión que vayas a tomar. Muchas veces nosotros sentimos esas emociones, esas sensaciones al momento de tomar una decisión o estar pasando por una situación. Entonces tenemos que aprender a detectarlas, ¿verdad? Debemos aprender a analizar la información. Una vez que has identificado la sensación y la emoción, vamos a analizar la información y buscar los hechos o datos, las pruebas que te van a ayudar a evaluar la sensación que estás sintiendo en ese momento. También debemos aprender a combinar la intuición y la lógica. Una vez que has analizado la información, combina las sensaciones con las emociones y esto te va a ayudar a lograr una conclusión. Pregúntate a ti mismo si tienes esas sensaciones, tienes esas emociones que te van a ayudar a alinear una conclusión lógica. Debemos también aprender a reflexionar y ser justos en las reflexiones que vamos a tomar. Entonces tenemos que reflexionar sobre tus conclusiones y ajusta tu enfoque según sea necesario. Pregúntate a ti mismo si hay algo que te está haciendo falta o si hay algo que debes considerar. Entonces esto es importante tomar en cuenta. ¿Cuáles beneficios tenemos al lograr integrar la intuición y la lógica? Porque esto también nos trae beneficios. Entonces, lo primero que vamos a saber de estos beneficios es que debemos o aprendemos a tomar decisiones más importantes. Y al tomar una decisión importante, nosotros aprendemos a combinar. ¿Qué vamos a combinar? Estamos hablando de intuición y la lógica. Puedes tomar decisiones más informadas y efectivas. Entonces es importante que aprendamos a diferenciar la lógica, la intuición, que pongamos en práctica estos pasos para poder nosotros tomar decisiones más informadas y más efectivas y no equivocarnos. Hay que también aprender a mejorar la creatividad. La intuición puede ayudarte a generar ideas y soluciones creativas, mientras que la lógica puede ayudarte a evaluar y refinar esas ideas. Mira lo importante que es saber lo que es lógica y lo que es intuición. Cuando nosotros hacemos este dúo o juntamos estas dos sensaciones, estas dos habilidades, miren todo lo que podemos hacer y descubrir. Aprendemos a reducir la incertidumbre. La integración de la lógica puede ayudarnos a reducir la incertidumbre y la duda en las decisiones que podamos estar o necesitemos tomar. Miren lo importante que es esto en nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender a, a manejarlas para que esto nos va a ayudar a nosotros a tomar buenas decisiones. Entonces la incertidumbre y la lógica hay que aprender a utilizarlas. Aprender porque ella teniendo cada uno de ellas lo que significa es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder tener un buen resultado en lo que nosotros le estemos utilizando. Entonces, vamos a hablar un poco también sobre la duda, porque es importante saber cómo nosotros debemos superar las dudas que siempre se nos presentan y las incertidumbres para nosotros poder lograr nuestro propósito. Entonces, muchas veces estamos rodeados de muchas dudas, no sabemos cómo canalizarlas y entonces aquí te voy a brindar herramientas para que tú puedas aprender a hacerlas. Recuerda que ya hemos hablado un poco sobre la incertidumbre y cómo nosotros debemos aprender a manejarlas, a descubrirlas y a sacarle el potencial que ellas también tienen para poder nosotros lograr tener o tener clara también nuestro propósito o lo que nosotros vayamos a querer hacer, pues poniéndolas en práctica. La duda es un estado mental de incertidumbre o indecisión. Eso es lo que es una duda. Y puede surgir cuando nos estamos enfrentando a decisiones o situaciones importantes. ¿Cuántos de ustedes no ha tenido o ha pasado por una situación importante
y ahí mismo, lo que le viene a la mente, la duda. Entonces, tenemos que aprender a utilizar la intuición. ¿Para qué? Porque ella nos va a ayudar a fortalecer y a aprender a tomar decisiones. Y esta duda la vamos a aprender a despejarla, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar la duda? Y la duda se puede manifestar de varias formas. La duda se puede manifestar sobre la propia capacidad o competencia para alcanzar un objetivo o un propósito. Se puede presentar sobre la dirección o el camino a seguir para alcanzar un objetivo o un propósito. La duda también se presenta al momento de validar la importancia de un objetivo o un propósito. También se presenta en tu propia identidad o en tu propósito de vida. Des en cuenta que la duda se manifiesta en la capacidad para nosotros poder alcanzar algo, en el camino que debemos tomar, en la validación y la importancia de un objetivo o un propósito, y en la identidad de nuestro propósito de vida. Entonces la duda siempre va a estar allí. Nosotros tenemos que aprender a utilizar la lógica y la intuición para poder despejar, ¿qué cosa? Las dudas que se nos van presentando en la vida. Entonces tenemos que ponerle un poquito de empeño, vamos a decirlo de esa manera, a nosotros aprender a utilizarla. ¿Cómo superar las dudas y la incertidumbre en el camino hacia el propósito? La duda puede ser un obstáculo para el crecimiento y alcanzar lo que nosotros queramos en la vida. ¿Por qué? Porque no siempre se va a estar presentando esa duda, y si nosotros no sabemos manejar la lógica y la intuición, entonces esa duda va a estar siempre allí, fastidiándonos, molestándonos. Va a paralizar la acción y la toma de decisiones. Entonces, des en cuenta lo importante que es aprender a utilizar la lógica y la intuición para que las dudas que se nos están presentando en el momento que sea, porque la duda siempre va a existir, la duda siempre va a estar. Nosotros lo que tenemos que aprender es a utilizar esta herramienta para nosotros poder despejar las dudas, tener unas mejores decisiones, no permitir que las dudas paralicen nuestras acciones, y también que no permitirle que nosotros crezcamos, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es el tema del día de hoy. Si lo analizamos y lo pensamos, y si es necesario que vuelvas a escuchar este podcast, hazlo hasta que logres entender el mensaje del día de hoy. Las dudas generan ansiedad y estrés. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por situaciones que se le presentan las dudas y qué va a pasar? Nos ponemos ansiosos, nos ponemos estresados, nos ponemos incluso hasta de mal humor, nuestra confianza se minimiza, tenemos dificultad para tener las cosas claras. Entonces, des en cuenta de todo lo que acarrea no tener algo claro. Entonces, esta duda nos quitan ¿qué cosa? La oportunidad. Nos quitan, no una oportunidad, nos quitan muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque no aprendemos a tomar decisiones correctas, porque nos dejamos tapar con las dudas, no dejamos que nuestra mente quede clara. Entonces aprendamos a utilizar la intuición, aprendamos a despertar y a desarrollar esas habilidades que tenemos, que simplemente lo que pasa es que la duda no nos permite avanzar, no nos permite tomar decisiones, no nos permite reflexionar y evaluar nuestras creencias, nuestros valores. Entonces, allí nosotros tenemos que aprender a cómo nosotros debemos explorar nuevas perspectivas y nuevas acciones al momento de nosotros superar las dudas y la incertidumbre en cualquier situación que se nos pueda presentar. Debemos aprender a desarrollar la resiliencia y la capacidad de manejar la incertidumbre. Eso va a pasar siempre. Entonces nosotros, al tener esa disponibilidad de aprender y desarrollar estas habilidades, ustedes se van a ir dando cuenta de que podemos mejorar muchas cosas en nuestra vida,
podemos alcanzar muchas cosas, porque vamos a empezar a despejar todas esas dudas, vamos a tener la claridad, vamos a tener la transparencia para nosotros poder lograr lo que estamos queriendo hacer. Ya no vamos a tener a nosotros despejar las dudas, a tener esas habilidades y ese conocimiento de nosotros poder desarrollar la intuición y la lógica en cada una de las cosas que nosotros se nos vaya presentando en la vida. Mire, ustedes se van a ir dando cuenta que van a poder mejorar muchos aspectos en su vida. Vamos a aprender a desarrollar con claridad la dirección de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque muchas veces la duda no nos permite avanzar, no nos permite ver la vida con mayor claridad y no nos permite ver las cosas como realmente son. ¿Por qué? Porque se nos van a ir presentando esas dudas, nos va a ir tapando la mente y no nos va a permitir que nosotros podamos tener una mente clara y tomar incluso las decisiones correctas. Entonces, debemos aprender a superar las dudas y la incertidumbre. Y eso solamente es un desafío común que muchos de nosotros enfrentamos en nuestro camino diario, en este propósito de vida que tenemos. Entonces, ¿qué hay que aprender a hacer? Superarla. Ya te he brindado herramientas con las que tú puedes alcanzar, superar estas dudas que se nos presentan a diario. Todos los días se puede presentar, pero cuando tú tienes clara lo que es la intuición, la lógica de las cosas, ahí es donde tú comienzas a ponerlas en práctica, a saber cómo las vas a utilizar y ahí se van a empezar a despejar qué cosas. Las dudas, vas a ver las cosas mejor, claramente. Entonces, te voy a hablar de algunas estrategias que pueden ayudarte a superar la duda y la incertidumbre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es reconocer y aceptar la duda. La duda es parte natural del proceso del crecimiento y desarrollo. Reconoce que es normal sentir dudas, lo que te mencionaba anteriormente, y debemos aprender a aceptarla. Y que es una oportunidad, ¿para qué? Para aprender. Aprendes y creces a través de la duda. ¿Por qué? Porque son cosas que se te van presentando y también vas a empezar a desarrollarlas y vas a empezar a identificar y vas a empezar a decir, ya va, tengo esta duda, pero esto lo puedo resolver de esta manera. Empiezas a analizar claramente, empiezas a utilizar la lógica, empiezas a sentir esa intuición que te va guiando a superarla. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar la fuente de la duda. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer reflexionando sobre lo que es esa duda que tienes. Es debido a la falta de información. Muchas veces las dudas que tenemos es porque no estamos bien informados sobre lo que, y estoy hablando en general, puede ser el tema X, ¿no? Entonces, a veces tenemos dudas porque no tenemos una información completa sobre la situación o el problema o lo que estemos pasando o pensando en ese momento. Entonces, es debido a la presión de los demás. Incluso también pasa que empiezan personas a poner depresión, hay personas que empiezan a, como nosotros decimos coloquialmente, a fastidiarte. Entonces, muchas veces también las creencias limitantes te bloquean, te ponen esas dudas que se aferran, no, esto no puede ser porque me dijo fulana, es que eso yo lo viví anteriormente y no, o sea, son cosas que diariamente nosotros vamos a ir presentando y hay que aprender a identificarla. Una vez que tú aprendes a identificarla, vas a poder abordarla de una manera efectiva y vas a poder despejarla. Lo primero que tienes que hacer es identifícala. ¿Cómo la identificas? A través de que tú comiences a buscar información. Entonces, también debemos aprender a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Esto te permite ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Un lugar de enfocar, en vez de tú enfocarte en la duda, debes enfocarte a que debes aprender algo y cómo lo puedes, qué te hace crecer esto. Entonces, cuando vivimos una situación
Véanlo desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a crecer, nos va a ayudar a nosotros a aprender, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a aprender a desarrollarnos. ¿Y qué vamos a hacer? Crecer. Entonces, es importante al momento de nosotros superar las incertidumbres. ¿Y qué vamos a lograr nosotros con esto? Crecer, como se lo dije anteriormente, y vamos a poder encontrar ese camino claro para poder llegar a nuestro propósito. Debemos aprender a establecer metas claras y alcanzables. Siempre en los podcasts anteriores, esto es algo que les he venido mencionando y en esta oportunidad, en este cuarto episodio, también se los vuelvo a mencionar, que es que nosotros debemos establecer metas claras y alcanzables. Debemos alcanzar, saber que nos vamos a poner una meta, que vamos a alcanzarla, porque no nos vamos a ponernos a visualizar una meta que nosotros mismos sabemos que no la vamos a lograr. Entonces, son metas alcanzables que nosotros debemos establecer. Esto nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos y sobre todo a motivarnos. ¿Qué nos va a enfocar? ¿Qué nos va a motivar? A alcanzarla. Hay que aprender a dividir las metas en pequeños pasos. Cuando tú te vayas a trazar una meta, ponla en corto, mediano y a largo plazo y velas alcanzando poco a poco. ¿Y qué vas a lograr a medida que tú vayas alcanzando todas las metas que te vas proponiendo? Vas a celebrar los logros y las metas que has ido alcanzando y que has podido avanzar. Todo el camino que has ido avanzando. Recuerda que eso es sumamente importante. Debemos aprender a celebrar los logros y las metas que vamos alcanzando día a día. Hoy superé algo, lo celebro. Hoy aprendí algo, lo celebro. Y eso nos va a ayudar a nosotros en nuestro amor propio, eso nos va a ayudar a nosotros en muchas cosas, nos va a ayudar a enriquecernos a nosotros mismos y nosotros mismos nos damos ese ánimo, porque sí podemos lograrlo. Hoy logré algo, mira qué bueno, me celebro, me aplaudo a mí misma, eso es importante, poder aprender a hacerlo. Muchas veces no valoramos nosotros mismos las metas que alcanzamos. Entonces es importante, háganlo por ustedes. Eso es amor propio, eso es quererse, eso es valorarse, eso es amarse, eso es mimarse. Entonces vamos a aprender a celebrar los logros que vamos alcanzando. Eso es sumamente importante. Vamos a buscar apoyo y retroalimentación. Miren, esto es importante. Rodéense de personas que los apoyen, que les brinden retroalimentación constructiva. No se rodeen de personas que simplemente les gusta el chisme, no se reúnan con personas que no le aportan absolutamente nada. Hablen con amigos, con mentores, que los ayude a despejar sus dudas, sus temores, pídanle consejos, pídanle apoyo, pero a personas positivas, no personas negativas que simplemente se van a sumar a tu vida a destruirte más. Entonces, debemos aprender a identificar también con quién nos reunimos, porque si nosotros tenemos una situación, un problema, X cosa, y nos vamos a reunir con personas negativas que no nos están aportando nada positivo, díganme ustedes, ¿van a aprender ustedes a despejar esas dudas? ¿Van ustedes a aprender a integrar lo que es la intuición y la lógica? Pues no, déjenme decirles que no lo van a hacer. Entonces, es importante aprender a rodearnos de personas que realmente sean constructivas en nuestra vida y no destructivas, ¿ok? Entonces, practica la autocompasión. La autocompasión es la capacidad de ser amable y comprensivo con quienes, con nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos duros o hay personas que son muy duras con ellos mismos. Entonces, esto no debe de ser así. Debemos aprender a practicar la autocompasión. Hay que aprender a reconocer que es normal que nosotros sintamos dudas, que tengamos esa incertidumbre, pero también esto al tú poder identificarlas y al poder y saber manejarlas, entonces para nosotros la vida se nos va a hacer más fácil. Entonces, sea amable contigo mismo. Si tú cometiste un error, bueno, tú dite a ti mismo o ti misma,
bueno, he cometido un error, reflexiono, pienso, analizo, y muchas veces la intuición nos dice que estamos haciendo mal, pero a veces no le hacemos caso a la intuición. Entonces aprendamos a integrar, nuevamente se lo repito, a integrar la intuición, la lógica, para poder tomar decisiones bien informadas, decisiones correctas, y esto nos va a ayudar a nosotros a que nosotros aprendamos a superar la duda, la incertidumbre en el camino que nosotros estemos viviendo o pasando. Entonces, también debemos a desarrollar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarte de los desafíos y de los fracasos. ¿Cuántos de ustedes no han vivido una resiliencia? ¿Cuántos de ustedes no han pasado por desafíos, por fracasos, por situaciones, por problemas? Muchos de nosotros hemos vivido eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a desarrollarla y debemos aprender de los errores que cometemos, mantener una actitud positiva y enfocarnos en la fortaleza que nosotros debemos aprender para poder desarrollar la resiliencia. Entonces, es importante que cuando nosotros cometemos un error o fracasamos en algo, nosotros tenemos que aprender de ese error, verlo de la manera positiva. Bueno, ya no lo voy a volver a hacer, ya aprendí de esto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, asumo el error, asumo el fracaso, aprendo del error, del fracaso que tuve. ¿Y qué me va a llevar a esto? A mantener una actitud positiva y volvernos a enfocar para poder nosotros fortalecernos. Entonces, es importantísimo poder aprender a desarrollar la resiliencia. Aprende a confiar en tu intuición. La intuición es la capacidad de saber algo sin saber cómo lo sabes. Confía en tu intuición al prestar atención a los instintos y sensaciones y al seguir tus impulsos. Debemos aprender a confiar en la intuición que sentimos y muchas veces nos volvemos oídos sordos. Entonces la intuición muchas veces nos está avisando y no queremos escucharla. Aprende a dejar ir. Esto es importante. Miren, dejar ir las cosas que no podemos controlar y debemos aprender a no aferrarnos a esos resultados y esas expectativas, y debemos aprender a enfocarnos en que sí podemos aprender a dejar ir. Dejar ir cosas que no nos está dando algo positivo en nuestras vidas es bueno. Muchas veces nos aferramos, nos agarramos, no queremos soltar cosas que incluso nos están haciendo mucho daño. Entonces hay que aprender a dejar ir las cosas, a ver las cosas positivamente, porque muchas veces nos pasan cosas y no entendemos el por qué nos pasan y queremos seguir aferrado a eso. Pero una vez que tú aprendes a dejar ir las cosas que simplemente ya no tienen que estar en tu vida, ahí tu vida comienza a transformarse también. ¿Por qué? Porque llega el momento en que incluso te das cuenta de que no era necesario que estuviese en tu vida. Entonces a veces nos seguimos amarrados a algo, incluso hasta a alguien. No dejamos ir a esas personas porque creemos que esa persona va a estar ahí toda la vida. Pero bueno, hay ciclos. Hay ciclos en la vida. Es como, no sé si ustedes han escuchado ese mensaje que hay por allí que dice que nosotros vamos en un tren y hay personas que se van subiendo y terminando el ciclo en que esas personas nos están acompañando, se deben de bajar del tren. Entonces eso pasa y eso es verdad. Hay personas que te acompañan hasta cierto punto de tu vida y esas personas se van, se desaparecen o se alejan. Entonces hay que aprender a dejar ir. Celebra tus logros. Vuelvo nuevamente a tomar este punto. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros aprendamos a celebrar nuestros logros, que no importa, así sea muy pequeñito el logro que hayamos podido alcanzar, debemos celebrarlo, porque esto nos va a ayudar a nosotros a motivarnos y a tener confianza en nosotros mismos. Entonces, miren lo importante que es, ¿verdad? Nosotros poder aprender sobre lo que es la intuición,
lo que es la lógica, lo que es la duda que siempre va a estar allí, pero cómo nosotros podemos aprender a despejar esa duda, a utilizar lo que es la intuición, lo que es la lógica. Y miren cuán importante es poder desarrollar, ¿no? Y combinarlas. Entonces, la combinación de la intuición y la lógica nos permite, ¿qué nos permite? Tomar decisiones efectivas, positivas. Se logra combinando sensaciones y emociones. ¿Con qué? Con un análisis lógico. Hoy hemos aprendido de cómo superar la duda y la incertidumbre. Hemos también aprendido a reconocer y aceptar la duda, que es un primer paso para superarla. Hemos identificado la fuente de la duda, hemos desarrollado una mentalidad de crecimiento y establecer metas claras para que nos ayuden a nosotros a poder tomar decisiones claras. Y la autocompasión, resiliencia y la confianza en la intuición son claves para superar, ¿qué cosa? La duda. Entonces, miren lo importante que ha sido poder nosotros desarrollar el día de hoy estos temas. Si es necesario que vuelvas a escucharme desde un principio, hazlo. Estoy segura que a medida que lo vayas escuchando nuevamente, vas a poder ir desarrollando, analizando y pensando en cada uno de los temas que el día de hoy hemos abordado. Miren cuán importante es poder nosotros integrar lo que es la intuición y la lógica y cómo nosotros podemos tener beneficios de esta, el poder identificar lo que es una duda y cómo podemos nosotros superarla y a través de herramientas que tenemos a diario, que son cosas que nosotros podemos y tenemos en la mano. No estamos hablando de algo que no tenemos, algo que no sentimos o algo que no sabemos. Entonces, todo esto lo sabemos, lo sentimos y esto es importante que aprendamos a desarrollarlas. Entonces, el día de hoy, de verdad que hoy estuvo muy interesante nuestro podcast. Espero que esto te sirva de mucho, que te ayude a desarrollarte como persona, como ser humano y darte el valor que necesitas y tienes. Porque muchas veces hay personas que no se valoran a sí mismos, hay personas que no tienen autocompasión con ellas mismas, hay personas que no se celebran. Y vuelvo nuevamente a hacer énfasis en esto, celébrate. Celébrate a ti mismo lo que haces, lo que logras, lo que alcanzas. Esto es bonito, es importante que comiences a hacerlo. Si no lo habías hecho, bueno, a partir de este momento, analízate y comienza a celebrar tus logros. Gracias por unirte a mí en este cuarto episodio de Sin Límite. Espero que hayas encontrado inspiración y motivación para integrar tu intuición y la lógica en tu vida diaria. Recuerda que la integración es un proceso que requiere paciencia, práctica y perseverancia. Sigue adelante, no te rindas, por ningún motivo debes de rendirte. No te rindas, sigue adelante. Así que te invito una vez más a seguirme en mis redes sociales. Regálame un like si te ha gustado este episodio número 4. Espero que sí, que puedas compartirlo con personas que realmente sientas que deben escuchar y deben aprender un poco más a enriquecerse en su desarrollo personal. Suscríbete a mi canal para que cuando suba un próximo capítulo, YouTube te envíe una notificación y así puedes escuchar mi próximo episodio. Te agradezco una vez más por haberme acompañado en este viaje de crecimiento personal y será hasta un próximo episodio. Muy buenas noches. Bendiciones para todos.